tanta pendejada es lo que tiene fregado este país. Plomo, bala es lo que hay que darle a los bandoleros, como lo hizo en su tiempo mi general Rojas. Eso sí era saber para qué es el poder. Estos son otros tiempos, don Carlos. Otros tiempos y los mismos problemas. Qué vaina tan jodida, ¿no? Desde que estén dialogando otra vez, es porque las cosas van por buen camino. Eso es porque los bandoleros están buscando ganar tiempo. Deje y verá que se van a acordar de mí. ¿Usted a qué horas llegó anoche? Como a las 11. Para mí hay dos hechos fundamentales en la historia del país. Uno rompe en dos pedazos la historia de Colombia. El otro acaba con todo, no deja piedra sobre piedra. Me refiero al 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y a la toma y retoma del Palacio de Justicia. Esos hechos para mí han tenido un denominador común, la impunidad. Yo pienso que de no haber ocurrido esa tragedia del Palacio de Justicia, no se hubieran dado esos crímenes tremendos, imperdonables, de los falsos positivos, para hablar de uno solo. Entonces el país cambió rotundamente. De una manera había cambiado con el Bogotazo, el 9 de abril, y había tenido una larga secuencia de violencia también en esa segunda parte del siglo XX, pero con este hecho luctuoso del Palacio de Justicia, el país ya se despeña por un abismo de violencia indetenible, indetenible. Es tremendo lo que ha estado pasando, lo que vino pasando desde entonces en el país. Hacía tiempos que no la veía mirando las estrellas. A veces uno se olvida de las cosas bonitas que la vida les regala. ¿Se acuerda cuando mi papá vivía y yo todavía era una niña? Podíamos pasar horas enteras mirando el cielo. ¿Qué le pasa, mija? No me diga que nada, porque siempre que usted se acuerda de su papá, es que algo le pasa. Hoy me quedé sin trabajo. Hubo recorte de personal en la oficina y fui una de las primeras en salir. Cada día entiendo menos esta vida, mamá. ¿De qué nos ha valido tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Entre más luchamos y más trabajamos, más vamos para atrás. Yo no sé qué decirle, mi hija. A mí lo único que se me ocurre es que usted sea más amable con el doctor Espitia. Él tiene intenciones Yo quiero ser una serias. abogada independiente y no la mujer de un abogado. Él tiene plata, le puede dar al menos una vida tranquila. Estoy hablando de otras cosas, mamá. He invertido demasiado de mi vida en estos ideales y no voy a renunciar a ellos. Me parece estar oyendo hablar a su papá. Un soñador. Un soñador que por lo menos nos dejó esta casa. ¿Y para qué? ¿Para tener que hipotecarla porque había que educar a sus hijos? Yo también he contribuido con mi trabajo, ¿o no? A raticos. En cambio, si se dignara a ponerle atención al doctor Espitia... ¡Ay, no me joda más con ese viejo! Si tantas ganas tiene, cásese usted con él. Usted no tiene por qué hablarme así, Julieta. No sea Si grosera. tanto es el problema, mañana mismo me voy de esta casa. Julieta. Esto naturalmente, pues, por desgracia, porque es muy doloroso, es algo sobre lo cual los artistas debemos pronunciarnos. Yo hago teatro, soy escritor, pero en aquel tiempo más que todo estaba dedicado al teatro. Y se presentó una posibilidad, una oportunidad, cuando en ese tiempo la entidad que se llamaba Colcultura, no había todavía Ministerio de Cultura, abrió una convocatoria para los grupos de teatro de Bogotá que propusieran montajes de obras de teatro, propusieran una dramaturgia y un montaje de una obra.
Entonces yo había estado sobre la idea de hacer algo sobre el tema de la toma y retoma. Pero como siempre no tenía los medios. Los grupos siempre estábamos viviendo en circunstancias muy apretadas económicamente. Entonces aquí vi la oportunidad, envié una propuesta como director del teatro para hacer un montaje sobre la tragedia del Palacio de Justicia. Redacté un pequeño argumento, porque no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, es decir, en el caso de ganar la convocatoria, pero que tenía que ver con esos hechos. Mencioné a algunos de los actores con los cuales trabajaría, mandé la trayectoria del local, etc. Y esa convocatoria salió favorecida junto con otras 8 o 9 convocatorias. Y ahí fue cuando ya pues, me dediqué con todos mis esfuerzos a escribir, a investigar primero, ¿no? Pues empecé a escarbar mucho en los periódicos de la época, las revistas, los testimonios, el material que hubiera posible como recurso investigativo. Apareció ahí el doctor Eduardo Maña Mendoza, que era el abogado de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y él también me colaboró muchísimo en ese aspecto de la investigación. Y entonces, pues, yo, mientras tanto, iba escribiendo la obra, investigando, y hasta que en el año 94 se estrenó. Y a partir de ahí seguimos haciendo temporadas constantes con la Siempre Viva. ¿Para dónde se metió ese bendito zapato? Ni me lo recuerde, don Carlos. Deme un respiro, ¿sí? Esta semana quedaron de conseguirme una platica. Y si mucho le tocará esperar mientras le llegue la quincena a los muchachos. Ya son 3 meses de intereses sobre la deuda y yo no quisiera llegar a medidas extremas. Preciso de que me salió un trabajo. No voy a encontrar ese bendito zapato. No se preocupe, don Carlos. En el transcurso de esta semana yo le cancelo. ¡Victoria! Había diversos caminos por donde abordar el tema, ¿no? Por ejemplo, montar una obra que sucediera dentro del Palacio de Justicia en los momentos de la toma y la retoma. Pero eso era muy complicado. Es decir, yo llegué hasta pensarlo, pero dije, no, eso no puede ser, eso es imposible. Teatro dentro de semejante estado de cosas tan tremendas, balas, gente corriendo, soldados, guerrilleros, civiles, incendios. Esto es prácticamente imposible de hacer en el teatro, es muy difícil, es más como para el cine, ¿no? Y yo quería tener un punto de vista, es decir, quería plasmar mi punto de vista sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Y me di cuenta que era mejor sacar el argumento de mi obra del palacio, trasladarlo a otro lugar donde habitaran unos seres que hubieran sufrido la catástrofe, pero que no la hubieran estado viviendo. Y más bien tratar el tema de la tragedia de rebote, de lo que pasó en el palacio, dentro de esos seres. Y por eso empecé a trabajar sobre el tema de una casa de inquilinato, donde había unas personas, como en cualquier otra casa del contorno de muchos lugares de Bogotá, que hubieran sufrido ese impacto terrible de la toma y retoma, y sobre todo, aún más atroz, puesto que en la historia que yo quería contar había una desaparecida del Palacio de Justicia. Ese era como el nexo, el hilo de sangre que unía el palacio con la casa donde sucede la historia, ¿no? Esa desaparecida. En ese sentido, por ejemplo, la ayuda de Eduardo Maña Mendoza fue muy importante porque
yo estaba trabajando sobre mis personajes, la madre, los hijos, los inquilinos, ya sobre la base de ese escenario de la casa, que es un patio y unos cuartos donde ellos viven, donde entran y salen, donde se encuentran, donde conversan, donde discuten, todo eso. Pero me faltaba todavía perfilar algunas características de ese personaje de la desaparecida. Yo tenía una desaparecida que se llamaba Julieta. Nada que ver con Cristina del Pilar Guarín. Entonces, Eduardo Umaña me dijo, ¿por qué no hablas con la familia Guarín Cortés? Ellos perdieron a su hija. Su hija se desapareció ese día. Yo ya conocía la historia, obviamente, porque había investigado todo. Y así fue como yo conocí a la familia Guarín Cortés. Por medio de Eduardo, él nos conectó, yo fui allá, hablé con la madre, con el padre. Era una familia grande, como de 6 o 7 hijos, ¿no? Cristina era una de ellas, no recuerdo si era la mayor o algo así. Tenía como que 26, 27 años en esa época. Ella estudiaba alguna carrera importante y en sus tiempos libres trabajaba para ayudarle a la familia a sostener sus estudios. Esto era más o menos lo mismo que yo tenía con Julieta. Pero ese personaje estudiaba Derecho. ¿Por qué estudiaba Derecho? Porque yo quería que hubiera un personaje dentro de la obra que tomara en sus manos la causa de la justicia. Porque la casa se volvió como un microcosmos del país. Allí convivían unos personajes en contradicción y había conflictos y problemas y peleas. Y Julieta siempre era como la presencia que le ponía paz a todo, la que incitaba al diálogo, etc. Entonces era un personaje importantísimo para mí. Hola. ¿Y esto? Leche, pan, huevos. No puedo recibir esto, Julieta. No puedo. Recíbalo, que yo sé que lo necesita. Pero es que Sergio... Vea, Victoria, yo se lo dejo y usted verá lo que hace. Gracias. Bueno, nos vemos. Tengo que salir corriendo otra vez para la oficina. Casi que no lo encuentro, ¿ah? Esas son las consecuencias de su maldito desorden. Déjeme ayudarle. ¿Te vas a ir así vestido para la calle? Ya ni sé cómo salir vestido a la calle. Lo único que tengo es el smoking de Cosme y el vestido de payaso. Me quito uno y me pongo el otro. Y eso cuando sale algún trabajito. Un día esto me he disfrazado de payaso para algún cóctel. Póngale cuidado. ¿Te ves tan lindo? ¿Nadie te ha dicho lo bien que te ves vestido de payaso? Payaso es un payaso que hace el ridículo y nada más. Nadie se fija en él. Un beso que hay que ensayar para ir a trabajar. Acérquese, señor, acérquese. Le tengo el menú ejecutivo: carne a la plancha, bandeja paisa. Y para usted, señora, le tengo lo mejor de la repostería bogotana: dulce de brevas, postre de natas, melocotones sensual. Y para usted, señorita, tan preocupada por ese problema de peso, le tengo el menú vegetariano: rico en vitaminas, bajo en calorías. Acérquese, que para todos hay, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Si trae la suegra, le sale gratis, porque... Julieta nos trajo unas cositas. Devuelva esa bolsa. No necesitamos que nadie nos dé limosna. Pero si no es una limosna, se la pagamos cuando tenga plata. ¡Devuelva esa vaina, carajo! ¿O es que usted a mí no me ha oído o qué? Voy a permitir que me grites más. ¡Lárgate de una vez! Le llegan a tocar un pelo. Y hoy mismo se van de esta casa. Los huevos. Pero con estas conversaciones con la madre y el padre, estuve en 2 ocasiones en esa casa, afiancé mucho el personaje, valiéndome de muchos aspectos y informaciones que me dieron ellos de Cristina del Pilar. Por ejemplo, ella había llegado
a trabajar a la cafetería del Palacio de Justicia el 6 de noviembre. ¿Por qué? La madre le había conseguido ese trabajo para que reemplazara a una señora que era la cajera de la cafetería. Mientras, ella había pedido una licencia de maternidad, esa señora, y necesitaba un reemplazo temporal. La madre era amiga de alguien, del administrador de la cafetería, creo, y se enteró de que estaban necesitando ese reemplazo y le dijo a Cristina, mire, mija, ¿por qué no toma ese trabajo que es como por un mes? Y Cristina lo tomó. El día que se vencía el mes, aquí aparece un aspecto de tragedia, un poco como la tragedia griega, es tremendo. El día 6 de noviembre se cumplía el mes, la señora tenía que volver. Ella había tenido una niña, que se llama Alejandra hoy día. Aparece mucho en las manifestaciones y en las protestas de las madres y familiares del Palacio de Justicia, Alejandra. Pero esa mañana, creo, no sé por qué razón, creo que la señora no encontró quien se quedara cuidando a su pequeña hija. Y se le hizo tarde para llegar al palacio. Y Cristina estaba esperando que llegara la señora para entregarle el puesto, hacer otra vez el cambio y volver a su casa. Pues no, ese es el destino fatal. El M-19 toma el palacio a las 11:30, Cristina se queda afuera, la señora no puede entrar y se desata esta tragedia tan tremenda.